El neoliberalismo en México. El neoliberalismo inicia con la ruptura del modelo prevaleciente por más de 3 décadas. El modelo de crecimiento económico, sustitución de importaciones, desarrollo hacia adentro y economía mixta. En el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, 1982 a 1988, cuando se tiene su aplicación la estrategia neoliberal, inicia con la venta y privatización de las primeras empresas paraestatales, desmantelamiento que abarca el régimen de Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1994, y el de Ernesto Zedillo, 1994 al 2000. Durante el primer año del régimen de Miguel de la Madrid, el gobierno federal tenía participación en 45 ramas de la economía. Para el último año, su participación abarcaba solo 23 ramas. En 1982 tenía el gobierno federal 1.155 empresas. En 1988 poseía solamente 412. La desincorporación de estas empresas obedeció a que no eran estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional, argumento presentado en un documento informativo por el gobierno federal. En el periodo salinista, el proyecto neoliberal se fue profundizando y se plantearon con mayor claridad los principales postulados de la política económica gubernamental. En esta etapa se realizan algunas reformas constitucionales que impactan enormemente en la naturaleza del Estado. Tal es el caso de los artículos 28, 73 y 123, referidos a la privatización de la banca, la reforma electoral, de la ley del culto, y del artículo 27, que abre la posibilidad para que los ejidatarios puedan vender sus parcelas a capitalistas nacionales y extranjeros, tendiente a eliminar los ejidos. El neoliberalismo continúa con la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Estados Unidos y Canadá. La incorporación de México al tratado ha venido a ser un eje estratégico para forzar a la modernización del sector agropecuario. Los productores que reunieron las condiciones inmediatas para elevar su productividad, reducir costos y vender a precios competitivos han sido los beneficiarios de este cambio estructural, alrededor del 5% del total. Los productores que no han sido capaces de hacerlo, 95%, están condenados al desplazamiento del mercado, su producción a ser sustituida por importaciones de alimentos y materias primas provenientes de sus socios comerciales. Posteriormente, en los años 1994 a 2000, del periodo presidencial de Ernesto Zedillo, el neoliberalismo continuó su marcha. En el plano constitucional, modifica el artículo 28, con el objetivo de permitir la participación del capital privado en las áreas de comunicación, vía satelital y los ferrocarriles. Crea las AFORES, transformando con ello la seguridad social de los trabajadores y se compromete con el capital financiero internacional para privatizar la petroquímica y la industria eléctrica. La política neoliberal de Vicente Fox Quesada, 2000 a 2006, se encaminó bajo el mismo esquema que sus antecesores al ponerse al servicio del capital transnacional y buscando cancelar los derechos de la nación y de los mexicanos. Dentro de las acciones realizadas en este periodo, se puede hacer mención, entre otras, la continuidad en intentos por privatizar la industria energética, a la privatización de la educación superior, reduciendo y suprimiendo en gran medida el presupuesto otorgado a las universidades públicas, a la privatización paulatina de los servicios de salud y a la tendencia creciente de la desaparición de la seguridad social de los trabajadores. Estos rubros han sido retomados por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012, quien al inicio de su periodo da paso a la reforma de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, afectando seriamente a los trabajadores agremiados de este instituto, además de continuar su pugna por llevar a cabo la reforma de la industria energética. El legado económico y social del neoliberalismo, al concluir el foxismo e inicio del periodo presidencial de Felipe Calderón, se resume en a. Estancamiento económico,
con un crecimiento de apenas del 2.4%. B. La falta de empleos formales. C. El grave deterioro de los salarios reales. D. La concentración de la riqueza y la exclusión social. E. Un mayor flujo temporal y permanente de los trabajadores hacia los Estados Unidos en búsqueda de mejores expectativas de vida. F. Una creciente dependencia de las familias de las remesas de los trabajadores migratorios para atenuar sus bajos niveles de vida. Finalmente, y afianzando el anterior planteamiento, la política neoliberal en México aplicada desde 1982 no ha logrado los objetivos de desarrollo planteados, pues existe una crisis recurrente en la economía nacional. El crecimiento sostenido no ha podido lograrse y existe el padecimiento de inflaciones constantes, desempleo, inseguridad, pobreza, demostrando con ello su incapacidad para generar el bienestar que tanto se pregonaba.